Mastercam Diseño. A continuación explicaré lo más relevante en este módulo de diseño. La presentación inicial del programa es esta, donde tenemos al lado izquierdo el menú de comandos y aquí el menú de operaciones, perdón, y aquí los submenús, por ejemplo, de trayectorias, menús desplegables de sólidos, planos, capas y funciones recientes. Si por algún motivos se nos cierra uno de estos, como lo voy a hacer de manera intencional, pues simplemente vamos aquí a la opción de vista y verificamos cuál de ellos es el que está apagado. Y de esta manera pues lo pulso acá e inmediatamente aparece aquí activo. ¿Ok? Entonces eso es válido para estos. Bueno, lo primero pues es ver el sistema de configuración de unidades. Si ustedes miran en la parte inferior derecha, aparece sistema métrico. Si yo deseo cambiar la configuración, entonces le digo archivo y le digo aquí configuración. En ese momento se nos despega todo esto. Entonces aquí voy a la parte superior, ¿cierto? Donde dice analizar. Y aquí por defecto pues está unidades para realizar mediciones milímetros. Entonces tengo las opciones que ustedes ven ahí. Si lo necesito en pulgadas, pues selecciono esta. Y aquí en el Current, en el actual, pues simplemente selecciono el icono de la selección de pulgadas para que automáticamente quede cargado acá. Miren, aquí ya aparecen pulgadas. Si lo deseo restaurar otra vez al sistema normal, pues simplemente voy a configuración, ¿cierto? Lo paso a milímetros y aquí en el Curry lo paso a milímetros, sistema métrico. Y en ese momento ya hace el cambio. Bueno, si deseo cambiar colores, por ejemplo, configurar cotas, simplemente pues igual van a configuración y aquí están los apartados, ¿sí? Donde están pues estas opciones de configuración, por ejemplo en el caso de los colores, entonces ustedes bajan aquí y aquí están los gradientes, es decir, los fondos de pantalla para la parte de inicio y para la parte de fondo, ¿cierto? Como tal. Eh, lo otro es que nosotros podemos aquí en los informes seleccionar pues los Z-chip, es decir, las hojas de proceso, ¿sí? Si las tenemos personalizados. Y aquí en inicio y salida, pues podemos configurar el editor de los programas de CNC. Pues en este caso, por ejemplo, está con Mastercam, pero puedo tener 5 u otro y simplemente le doy la ruta, ¿no? Pues aquí lo vamos a dejar, por ejemplo, con Mastercam. Bueno, aquí configuramos esto, salvamos y esperamos a que el programa nos retorne pues al pantallazo inicial. Bueno, aquí pues ustedes observan el área gráfica, que es esta que se ve aquí al lado derecho. Aquí están otros menús de estructuras de alambre, superficies, sólidos, preparación de modelo, dibujos, transformar, máquina, pista, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a aprender es el manejo de las capas, ¿sí? Las capas son características que tiene un dibujo. Por ejemplo, vamos a crear una capa número 2 que se llame, por ejemplo, respaldo. Vamos a crear una capa número 3 que se llame, por ejemplo, líneas. Una capa número 4 que se llame círculos. Y una capa número 5 que se llame cotas. Observen que todas estas están en cero. La que está activa es la número 5. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo dibuje va a quedar cargado en esa capa. Yo puedo ubicarme aquí en la primera, le digo activar, le puedo dar un nombre, ¿sí? Y las otras las puedo ocultar. ¿Sí? Digamos, solamente quiero tener visible la capa activa en este momento, la número 1, que es todo.
Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, una vez creadas las capas, es pues estar en la capa idónea para hacer el proceso. Entonces, por ejemplo, voy aquí a estructura de alambre y vamos a crear una línea, ¿cierto? Aparece la caja de diálogo que ustedes ven aquí al lado izquierdo. Y aquí, pues, debemos especificar el primer punto de la línea, digamos este, y luego este, ¿cierto? Observen que la línea queda en color magenta, ¿eso qué quiere decir? Que está en modo de edición, por lo cual, pues, yo podría cambiar las unidades, por decir algo, esta de 120, observen que ya se recorta, y de pronto el ángulo, digamos, de 315 grados, ¿sí? Si yo le doy el chulito verde, simplemente pues confirmo y salgo de la selección. Es importante recalcar que cuando nosotros trabajamos en la parte de diseño, nosotros trabajamos con un sistema coordenado cartesiano, que es este que ustedes ven acá, el cual se activa con la tecla F9. Si usted la pulsa, lo activa o lo desactiva. ¿Ok? Y ese sistema se compone de cuatro cuadrantes. En este caso, pues tenemos el primer cuadrante, que es este que estoy señalizando, en el cual el eje de las abscisas es positivo y el de las ordenadas es positivo igualmente. Aquí, en el segundo cuadrante, el X es negativo, el Y positivo. En el tercer cuadrante, el X es negativo y el Y negativo. Y en el cuarto cuadrante, el X es positivo y el Y negativo. Una vez que hemos dibujado la entidad, pues uno puede chequear las propiedades, ¿no? Usted simplemente selecciona la entidad, ella queda en ese repintado amarillo, y con la tecla F4, usted obtiene las características de esa entidad. Observen que aquí aparecen dos punticos, uno de color verde y otro de color rojo. El punto de color verde indica las coordenadas de inicio que tiene en X, en Y en Z. Y el punto rojo indica las coordenadas de finalización de esos tres puntos, de ese punto, perdón. Es importante tener en cuenta que aquí aparece un ángulo. Ese ángulo se toma en función del primer punto, es decir, del verde. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en este punto se forma un sistema de coordenado cartesiano, donde tengo aquí 90 grados, 180, 270, y aquí tendría 45 grados para formar los 315 grados que están mencionando acá. Si yo le doy, por ejemplo, 345 grados, pues miren lo que nos muestra, el ajuste que se hace. Recuerden que todo se hace en función del primer punto, es decir, el verde. Igual usted con esta opción puede modificar los valores. Por ejemplo, aquí voy a decirle que vale menos 57, por decir algo, miren. Este Y vale, por ejemplo, 40. Entonces observen cómo se va acomodando. Y aquí podría cambiar los valores de llegada. Entonces digamos que este valga 50 y este de acá digamos que valga menos 15. Eso hace que el ángulo vaya cambiando. ¿Sí? Bueno, eso por ese lado. Aquí adicionalmente nosotros podemos cambiar los atributos. Los atributos es una característica que tiene una entidad, como por ejemplo el color. Entonces simplemente vengo aquí a la paleta de colores, ¿cierto? Y selecciono el nuevo color que voy a utilizar, por decir algo, por ejemplo, este rojo. Le doy a aceptar y también puedo cambiar el estilo de la línea. Entonces observen, va a ser una línea de trazo discontinuo y también puedo cambiar el grosor o espesor. Si eso es correcto, le doy a aceptar y ahí ya tendríamos la línea con las nuevas características. ¿Ok? Adicional a eso, pues yo puedo volver a dibujar, ¿cierto? Aquí con la opción de comandos recientes y tengo esto, ¿cierto? Está en modo de edición. Si yo quiero seguir dibujando, pues aquí pulso el icono verde o continúo dibujando los otros elementos. ¿Ok? Entonces ahí ya está. Observen que a medida que yo voy dibujando los elementos se van cargando aquí en la capa activa, las otras están ocultas. ¿Ok? Bueno, entonces eso por ese lado. Tenemos también la opción de crear
otros elementos, otro tipo de elementos, como por ejemplo los círculos, ¿sí? Entonces, digamos, yo voy a hacer un círculo, por decir algo, un círculo aquí en este punto y de pronto otro por acá, ¿sí? Eh, digamos que yo quiero hacer un círculo, digamos, para el agujero de una rosca, ¿cierto? Estamos hablando de una tuerca. Entonces, por ejemplo, doy acá la opción, doy aquí clic, está en modo de edición, me ubico acá en el diámetro, le doy clic derecho del mouse y aquí le digo tabla de roscas. Entonces, aquí aparece todo lo que es para roscas en fracciones de pulgada, que son estas, rosca inglesa, y aquí tenemos la rosca métrica. Entonces, digamos que en este caso vamos a hacer una rosca M10 por paso de 1.5. Entonces, el valor del diámetro de la broca es de 8.5 para tallarla. Entonces le digo aceptar y allá quedó los 8.5. Si yo quiero cerrar esto, es decir, asegurar esa medida y seguir haciendo círculos de ese mismo valor, pues entonces simplemente cierro los candados que están acá. ¿Ok? De esa manera es que se hace. Adicional a eso, nosotros podemos crear arcos tangentes, ¿cierto? Entonces aquí en el método usted filtra y escoge, por ejemplo, a dos entidades, da el valor del radio, digamos que sea un radio, por decir algo, de 300, ¿cierto? Y luego selecciona las entidades que usted necesita, esta y esta. Entonces observen que el programa nos da varias alternativas de solución, dentro de las cuales pues uno escoge la que pues necesite, ¿no? Digamos, le voy a decir que es, si eso es correcto, entonces le doy enter y continúo, ¿sí? Si yo quiero hacer otra de por aquí, por decir algo, entonces pues escojo arco tangente, ¿cierto? Arco a dos entidades y ajusto, digamos, el valor del radio, digamos que sean 200. Seleccionan este y seleccionan este. Entonces él te da varias alternativas de solución donde vos escoges la que más se te ajuste a tu necesidad, ¿cierto? Entonces tendríamos algo así. Bueno, igual nosotros aquí podemos hacer spline, ¿sí? Son curvas suavizadas como estas que se ven acá. Ahí está. También nosotros podemos hacer arcos de 3 puntos, ¿sí? Como por ejemplo este punto y este otro punto. Y le doy a aceptar. Bueno. Recuerden que podemos cambiar los atributos, tal cual como lo hicimos acá. Si digamos nosotros quisiéramos, digamos, cambiar un atributo acá de estos tres círculos, pues yo los selecciono, miren, ¿cierto? Están los tres círculos, le doy F4, ¿sí? Y vamos a decirle que le vamos a cambiar el color a esos tres círculos y le vamos a decir que van a ser, por decir algo, de color magenta, ¿sí? Le doy a aceptar. Entonces, para aplicarlos a, digamos, aquí a los tres, simplemente aquí en la parte final hay este icono que es propagar para que los tres queden con la misma propiedad, ¿sí? A ver, lo que pasa es que aquí la caja de diálogo de la barra de Windows no me lo permite ver, entonces voy a tratar de ocultarla para que lo permita ver. Listo. Entonces, repito. Entonces selecciono los tres con F4, eh, cambio el atributo, en este caso el color. Miren, entonces yo dije que iba a ser magenta, le digo aceptar y con este le digo propagar. ¿Listo? Para que cambien las tres situaciones y luego le digo aceptar. Entonces en ese momento miren que cambió ahí. ¿Ok? Bueno, eh, nosotros podemos hacer edición,
¿cierto? De las entidades, es decir, recortar o extender lo que nos esté sobrando. Por ejemplo, digamos, yo voy a ajustar acá, voy a extender, entonces aquí le voy a decir que es de dos entidades, entonces, por ejemplo, selecciono esta entidad y selecciono esta otra y observen cómo se propaga pues la entidad haciendo el corte como tal aquí. ¿Sí? Si yo necesito revocar, le doy undo, no tiene ningún problema. También nosotros podemos dividir, ¿cierto? Es decir, seleccionar algo y borrar ese segmento que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, miren, tengo esto acá, entonces selecciono esta de aquí y las elimino. ¿Sí? Ahí está. También nosotros podemos quebrar una entidad, ¿cierto? O dividirla en varias, ¿no? Por ejemplo, digamos acá, este de acá y este de aquí. Entonces, si yo hago el análisis, ¿cierto? Entonces aquí vea, observen que hay un elemento acá, aquí hay otro elemento y aquí hay otro elemento. ¿Ok? Bueno, eh, aquí se alcanzan a ver, miren, ya de manera independiente, miren. Bueno, si yo quiero repintar con este icono, lo hago. ¿Sí? Si me quiero alejar, con este lo hago. Si me quiero acercar por ventana, pues hago la ventana y me acerco. Si quiero un giro dinámico, entonces pues simplemente estaría haciendo la opción de orbitación. Y una recomendación, cuando se esté dibujando, pues recomiendo que siempre estén en una vista top, ¿no? Entonces, en este programa, con Alt 1, logramos esa posición. Y aquí con este ajustar, centramos todo en pantalla. Bueno, eh, eso digamos en cuanto a esta parte. Nosotros tenemos aquí una serie de opciones de transformación dentro de las cuales está, por ejemplo, la opción de equidistanciar este. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que la distancia va a ser de, por decir algo, 10 milímetros. Selecciono la entidad y selecciono el lado en el cual le voy a hacer. Ya después, aquí yo puedo decirle que lo haga por el lado opuesto o lo haga en ambas direcciones. Eso sí depende básicamente de lo que yo necesite. Igual lo puedo hacer, por ejemplo, acá, ¿cierto? Y podría cambiar, por ejemplo, el valor, digamos a 50, y lo podría hacer en el lado opuesto o en ambas direcciones. ¿Ok? Bueno, si yo tengo una cadena, ¿sí? Digamos, entonces aquí ya la podría seleccionar la cadena y digamos que lo haga todo completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la opción de cadena. Entonces, digamos, seleccionamos esta. Entonces, él seleccionó la cadena completa, a pesar de que estaba dividida en tres, pero hace parte de esa cadena, ¿cierto? Con plano C encadenado y le damos a aceptar. Luego le indico la dirección, digamos que hacia arriba, y aquí ya puedo ir modificando el valor. Miren cómo va haciéndolo allí, dependiendo de lo que uno necesite. Bueno. Igual nosotros podemos también, digamos, proyectar esto a un nivel de referencia. Por ejemplo, le digo proyectar, selecciono las entidades que voy a proyectar. Yo sé que todas estas están a nivel Z0. La selecciono, le digo finalizar selección. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, Le voy a decir que la profundidad va a ser, digamos, 10 positivo. ¿Sí? Y aquí le doy el criterio o el método que es si lo voy a copiar, si lo voy a mover o si lo voy a unir. Entonces, en este caso le voy a decir que lo voy a mover. Si yo lo pongo aquí con al 7, ¿cierto? Y le digo copiar, entonces él me mantiene el original y muestra la réplica. O si lo voy a mover, pues solamente me muestra lo que se mueve, ¿no? Y si lo voy a unir, él lo que hace es generar como una estructura de alambre entre la base y la réplica, como por ejemplo se ve aquí. Miren.
Ahí está, listo. Pues en este caso le voy a decir que lo voy a mover, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Si yo quiero validar que efectivamente pues se movió, pues simplemente selecciono cualquiera de estas entidades y le doy F4. Y ahí supuestamente el Z debe estar en 10 milímetros. ¿Ok? Bueno. Eh, También nosotros podemos girar, ¿no? Lo que tengamos acá. Entonces, por ejemplo, le voy a dar al 1, le digo girar y digamos que voy a seleccionar esta entidad. Le digo finalizar, ¿cierto? Y aquí le digo el valor, digamos 45 grados. Entonces, observen lo que él hace, ¿sí? Y yo le digo que lo mueva o que lo copie o que lo una para generar una estructura de alambre, ¿sí? Entonces, simplemente pues le doy a aceptar acá. Bueno, también nosotros podemos generar un movimiento, un traslado. Por ejemplo, trasladar. Entonces aquí yo selecciono, por decir algo, estas entidades. Lo que quede dentro de la ventana es lo que se selecciona. Le digo finalizar. Y aquí yo le puedo dar los gradientes en X, Y o Z que quiero mover. Por decir algo, vamos a moverlo 30 milímetros en X, vamos a moverlo 50 milímetros en Y vamos a moverlo en Z, digamos 23 milímetros. ¿Sí? Entonces, eso sería, digamos, lo que se representaría. Y aquí yo le digo que lo copie o que lo mueva, ¿sí? Dependiendo. O lo una para generar una estructura de alambre. Eso sí, ya depende básicamente de lo que necesitemos. ¿Ok? Recuerden que estamos dibujando la capa número uno, que es la que tiene todo, y en este momento tengo 23 entidades. Muchas veces cuando hacemos este tipo de movimientos o hacemos procesos de transformación, las entidades quedan en este color magenta. Para restaurar los colores le dan clic derecho del mouse y aquí le dan limpiar el color para limpiar la pantalla. ¿Ok? Bueno, igual nosotros podemos crear, por ejemplo, aquí una capa. Estamos aquí en la capa, vamos a crear una capa, digamos que sea la 6 por decir algo, y le vamos a llamar sólido y vamos a crear una séptima capa, vamos a ver, y aquí le vamos a decir que se llama estructura de XF. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos aquí a la primera, activar, ¿cierto? Y oculto el resto, la de sólido. Entonces dejo solamente la de sólido, entonces el resto se oculta. No olviden estar salvando. Listo. Ok. Entonces ahora, en el sistema de CAD, pues digamos tenemos este dibujo, ¿cierto? Y vamos a llevar ese 3D al programa de programación de campo. Entonces simplemente yo le digo aquí archivo, guardar como, ¿cierto? Y digamos aquí le voy a decir el nombre P8, lo voy a salvar con una extensión de Parasolid, o sea, asterisco X-T, y le doy el nombre, le doy salvar. En ese momento está el archivo exportado ya como un 3D. Adicional a eso, si yo quisiera sacar esto en geometría, digamos, bidimensional, pues simplemente con control 1, estando aquí en el programa, control 5, perdón, lo pongo en una posición perpendicular a mi punto de observación y luego lo que voy a hacer aquí es decirle que lo guarde como, ¿cierto? Y aquí entonces, por ejemplo, le voy a decir P8 guión abajo 2D. Adicional a eso, escojo la extensión de exportación, que en este caso sería DWG o DXF, que son archivos planos, y le digo salvar. Entonces, en ese momento el programa me muestra una cajita preliminar previa, donde yo puedo seleccionar algunas de las características que quiero exportar o simplemente pues le digo aceptar aquí. En ese momento que yo le doy a aceptar, él me va a mostrar lo que van a ver a continuación, que es un preliminar, ¿cierto? De lo que se va a exportar. Si yo estoy de acuerdo con esto, le digo salvar. Tengan presente que cuando vayan a exportar en 2D,
ustedes tienen que tener en cuenta que la pieza está en una posición perpendicular a su punto de observación. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esto, digamos ahí, y usted le dice archivo, guardar como, y digamos que lo vamos a sacar en 2D, entonces aquí escoge nuevamente el DWG, ¿cierto? Le da el nombre, por decir algo. Ustedes observen lo que va a pasar. Sale de esta manera, pero ahí no estaría en verdadera magnitud, por ende no me sirve. Ok, entonces una vez que he hecho esto, cierro el aplicativo para liberar memoria. Voy aquí al programa, estoy aquí en sólido y quiero insertar ese sólido a esta sesión activa de Mastercam. Entonces simplemente le digo archivo, le digo combinar, ¿cierto? Y doy la ruta donde está esos archivos. Entonces simplemente pues yo busco acá, era el Parasolid, entonces lo busco acá como asterisco X-T. Aquí está, le digo abrir, ¿sí? Y le digo que lo ponga aquí en la capa activa, ¿sí? En este caso, y le digo aceptar. Yo puedo configurar otras variables ahí, pero pues en este caso lo dejé en la capa activa, ¿sí? Eso, en este caso está en el sólido y ahí está ya la entidad cargada. Si yo le doy al 7 pues tendría esto. ¿Ok? ¿Ok? Si nosotros vamos a programar, digamos que fuera un proceso de fresado, pues la pieza no estaría en la posición idónea para ese proceso, ¿sí? Entonces ahora yo puedo modificar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a modificar? Simplemente voy a transformar, aquí digo trasladar y le digo trasladar a plano. Entonces me pregunta el programa que cuáles son las entidades que va a trasladar a plano, le digo que estas, ¿cierto? Le digo finalizar la selección y aquí, entonces está el origen en vista superior y aquí yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a vista frontal, ¿cierto? Como se ve ahí. Entonces yo le digo que lo mueva para que lo deje en la posición que yo requiera. Si eso es correcto, miren, lo dejo ahí y lo salvo, ¿no? Listo. Si yo quiero restaurar el color, entonces simplemente pues le doy clic derecho, clic colors y listo. Si yo quisiera de pronto hacer una rotación de este elemento, pues ustedes ya saben, le dicen girar acá, seleccionan las entidades, le dicen finalizar selección y él siempre va a buscar el origen. Entonces, digamos, ahí está, yo lo puedo cambiar por este que dice volver a selección y le puedo, digamos, cambiar, digamos, el ángulo, digamos 45 grados si lo quiero mover o lo quiero, digamos, eh, copiar, digamos que sea en 50. Pues ahí está, ¿sí? 45 grados. Listo. Si eso es correcto, le damos a aceptar. ¿Listo? Si quiero restaurar a lo anterior, pues simplemente lo muevo acá. Ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer acá, ¿cierto? Es ir a la capa de XF, o sea, el archivo plano, y vamos a traer ese archivo. Entonces simplemente le dicen archivo, combinar, lo vamos a insertar dentro de esta sesión que estamos trabajando, lo filtran acá y escogen los archivos de SolidWorks, perdón, de AutoCAD. Entonces aquí está el 2D que acabamos de crear, ¿cierto? Y le dicen que lo coloque en la capa activa, ¿ok? Si eso es correcto, la posición y todo, le dan a aceptar. Si ustedes le dan al 1, lo tienen en vista superior, clic derecho del mouse y aquí le dicen ajustar. Entonces ahí está. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer acá es borrar estos elementos que están acá y listo. Hice una ventana y luego le di suprimir. Entonces ahí ya los tendría. Tengo acá el DXF, tengo acá el sólido y tengo acá todo lo que yo había dibujado previamente. ¿Ok? Entonces de esa manera es que se hace. Bueno, ahora voy a dejarlo como capa activa aquí en todo, ¿cierto? Se le da sobre el número al lado izquierdo y se hace capa activa, ¿sí? Y van a ocultar el resto. Entonces ahí se tiene pues todo esto que está acá. Eh,
Y yo puedo hacer otras operaciones aquí, como por ejemplo esta de reflejar. Entonces, por decir algo, yo voy a estructura de alambre, ¿cierto? Y voy a hacer algo así, una línea de este estilo. Y luego lo que voy a hacer es crear la operación de reflejar. Entonces, para hacer eso, me voy aquí a transformar, le digo reflejar, selecciono las entidades con una ventanita, lo que quede dentro de la ventana es lo que se selecciona y luego le digo finalizar para activar esta cajita de diálogo. Entonces aquí, digamos, yo tengo este vector porque no está en función de este centro, entonces simplemente le digo vector y seleccionar el vector y selecciono esta entidad. Entonces él lo reflejaría así. Lo voy a copiar, lo voy a mover o lo voy a unir. Todo depende de lo que necesite. ¿Sí? Entonces digamos que lo vamos a copiar. Si eso es correcto, le damos a aceptar. ¿Ok? Bueno, digamos, eso ya lo tenemos ahí. Si yo quiero restaurar los colores, clic derecho del mouse y aquí, entonces simplemente le digo limpiar y listo. Bueno, digamos que yo puedo hacer el cambio de las entidades de manera manual para llevarlas a una de estas capas, ¿sí? Por ejemplo, digamos aquí vamos a crear una capa número 8 que se llame Spline, ¿no? Y vamos a decirle que la capa número 1 es la activa, la de Spline es la que vamos a llevar. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, esta entidad, ¿cierto? Está seleccionada ahí y la voy a llevar a la capa que le corresponde a la spline. Entonces, clic derecho del mouse, ¿cierto? Luego vienen aquí a este icono que dice cambiar la capa, ¿sí? Y aquí, entonces, usted le va a decir si lo va a mover o lo va a copiar, ¿sí? Entonces, si usted lo deja ahí con la opción de copiar, va a dejar el original y haría una copia. Y aquí, entonces, tengo que seleccionar la capa, pero miren que está apagado. Entonces, lo que hago es desmarcar esta opción que dice usar capa activa. Le digo seleccionar y busco la que me interesa, que en este caso es la 8. ¿Ok? Y le digo aceptar. Si eso es correcto, ¿cierto? Yo le digo acá nuevamente el criterio, verifico, copiar. Listo. Y en ese momento observen que aquí aparece una entidad en la spline. Esa es una forma de hacerlo, ¿ok? Bueno, a veces, digamos, nosotros tenemos duplicados, ¿sí? O sea, elementos traspuestos uno sobre otro, ¿cierto? Que puede ser que estén en la misma capa. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, por decir algo, al software, aquí en inicio, que haga un análisis de duplicadas, ¿sí? Entonces, en ese momento, el software hace el análisis. Aquí me dice que no hay elementos duplicados. Entonces, listo. No hay ningún elemento duplicado, pero voy a generar uno para que ustedes vean el efecto, porque a veces esto se da mucho y uno no sabe por qué no permite seleccionar cuando se hacen las programaciones de torneado o fresado. Entonces, ahí, digamos, dibujé esa línea, ¿cierto? Y le voy a decir ahora nuevamente, inicio, duplicadas, ¿sí? Y observen que aquí ya me dice que hay una línea repetida, aquí donde estoy marcando. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es darle a aceptar, ¿cierto? Y observen que ese elemento duplicado quedó ahí. Entonces, para borrarlo, simplemente lo que van a hacer es darle borrar la tecla de su computador borrado. Entonces ahí le dice entidades, seleccionar las entidades, no van a seleccionar nada porque ya aparece seleccionada con ese color magenta. Lo único que van a hacer es decirle finalizar selección. ¿Ok? Luego restauran los colores con click color y hacen nuevamente el análisis. Y observen, miren, ya todo está en cero. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que se hace. Aquí de pronto no nos lo dejó hacer por una sencilla razón, ¿no? Porque lo más seguro es que él identifica que uno es de una capa y el otro elemento que hace sea igual y esté traspuesto es de otra capa, por eso no los deja borrar, ¿sí? Bueno, bueno, listo por ese lado. Eh,
Ahora, si yo quiero llevar los elementos a las capas que le corresponden, yo puedo utilizar algo que se llaman los filtros. Los filtros son estos elementos, estos iconos que están aquí al lado derecho, estoy mostrando, que me permiten seleccionar esas características. Por ejemplo, aquí este es para seleccionar todas las avanzadas, este es para seleccionar puntos, este es para borrar selección, este es para seleccionar todas las entidades de línea. Entonces, observen que aparece una parte inferior y una parte superior al lado izquierdo, la cual nos permite hacer la selección. Si yo le doy ahí, automáticamente todo lo que sean líneas, ¿sí? Todo lo que sean líneas queda seleccionado. Entonces ya simplemente, pues yo le digo clic derecho, eh, cambiar capa, las voy a copiar, le digo seleccionar y la llevo a la que le corresponde, que yo ya sé que es la de líneas. Si eso es correcto, le doy a aceptar y le doy a aceptar acá. Entonces, observen que aquí el comando de líneas ya aparece con unas entidades. Ahora, yo puedo seleccionar también aquí esta de arcos y círculos. Entonces, miren todo lo que he seleccionado, clic derecho del mouse, cambio de capa y aquí le decimos que vaya a lo que son círculos y radios. Esto, ¿cierto? Lo vamos a copiar para mantener el original. Adicional a eso, yo puedo seleccionar todo lo que sea en Spline, miren, ¿sí? Y hago lo mismo, clic derecho del mouse, cambio de capas, seleccionar y la llevo, por ejemplo, a la de Spline. Listo. Le doy a aceptar. Adicional a eso, yo puedo crear cotas, ¿no? Ustedes se van aquí por dibujos, le dice cota inteligente y, por ejemplo, usted selecciona la entidad y coloca el valor del radio acá. ¿Sí? Listo. Igual usted puede colocar, por ejemplo, esta magnitud. Recuerden que estamos trabajando en milímetros y tengo esa otra cota ahí. Eh, si yo quiero llevarlas a la capa que le corresponde, pues utilizo el filtro, escojo este que dice seleccionar todas las entidades del dibujo, o que sean cotas, ¿cierto? Y con F4, perdón, clic derecho del mouse, cambio de capa, le digo seleccionar y la voy a llevar a la capa de cotas. La copio y listo, ya aparecen las dos cotas. ¿Ok? Si yo deseo respaldar la información que tengo en la capa número uno, por eso se creó una capa de respaldo, ¿sí? Que está allí. Entonces simplemente yo le digo aquí, a ver, nombradas, parece que la borré. Entonces vamos a crear la número 9, usadas o nombradas, a ver, sí, no la había registrado. Entonces digamos, la número 9 que se llame cotas. Entonces, simplemente, pues allí ya estaría en cero, pero, ya aquí la había hecho, qué pena, ya la había hecho, ¿ok? Bueno, esta, yo, como está en cero, pues yo le puedo decir al programa clic derecho y que elimine las entidades si las tiene. Y si la quiero eliminar, simplemente le digo suprimir, finalizar, ¿sí? Bueno, bueno, listo. Ahora voy a explicar la opción de trasladar, trasladar esta, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? Y yo le puedo dar los valores, pero también yo le puedo cambiar la regla de juego y decirle, oiga, vamos a seleccionar este punto de acá y usted va a venir hasta acá. Entonces observe. Entonces aquí en el criterio yo le digo que lo mueva o que lo copie, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite. Son varias opciones que nos dan aquí. Clic derecho del mouse y aquí le digo restaurar los colores. De esa manera es que se hace. ¿Ok? Bueno, entonces eso por ese lado.
nosotros podemos también crear, digamos, matrices, ¿cierto? Como por ejemplo, digamos, una matriz rectangular. Entonces seleccionamos el elemento, le digo finalizar selección. El número de repeticiones 2, digamos 3, y observen cómo lo va haciendo, ¿no? La idea es que pues revisen bien eh, el número de repeticiones y las distancias de separación entre una y otra, y el lado opuesto o en ambos lados, como lo necesitan ustedes. ¿Sí? Esta es la dirección uno, y en la dirección 2 pues sería, digamos, 3, la distancia sería esta. ¿Ok? Y el lado que yo quiero. Si eso es correcto, pues quedaría de esta manera. Entonces ahí ustedes observan, digamos, gran posibilidad de cosas que nos da el programa. Ahora voy a utilizar esta capa que está replicada, que es la número 9, la hago activa y le digo reconocimiento de entidades 2D. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dejar el sólido como capa activa y eh, bueno, como capa activa no. Voy a dejar la capa activa, la de reconocimiento de entidades, y dejo el sólido allí visible y oculto el resto. Entonces, cuando yo hago eso, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Recuerden que ustedes aquí le pueden dar al uno para obtener las vistas, el superior, al 2 frontal, al 3 posterior, al 4 inferior, al 5 derecho, al 6 izquierdo, al 7 isométrico. ¿Ok? Entonces, digamos que yo necesito, primero que todo, digamos, convertir, digamos, esto que está acá en superficies. Entonces, para ello, antes de explicar lo otro, voy a generar una capa número 10 que se llame superficies. A veces nosotros tenemos que convertir esos sólidos en superficies porque no nos lo permite trabajar correctamente el programa. Entonces las convertimos en superficies para tenerlas de manera independiente. ¿Cómo se hace eso? Entonces dejo la capa de superficies activa, oculto el sólido como tal, y ahora entonces simplemente lo que yo hago es seleccionar esta entidad, le digo superficies y este icono desde sólido. Entonces, observen que ahí ya generó las superficies y le digo aceptar. Entonces aquí aparecen 65 superficies. Yo puedo ocultar el sólido, ¿cierto? Miren, y ahí lo tenemos, ¿ven? ¿Sí? Ahí está. Y aquí tengo las superficies. Miren, entonces aquí ya estos elementos, ya le di borrar, por ejemplo, seleccioné uno y le di borrar. Yo lo revoco acá. Voy a borrar esta tapa. Miren, entonces ya me quedan elementos de manera independiente. ¿Ok? Bueno, digamos ahora voy a dejarle la capa de sólido como visible y la capa de reconocimiento de entidades 2D como capa activa. Entonces, digamos, tendría esto, ¿cierto? Entonces, digamos que yo necesito reconocer todas las curvas, digamos que no tenga el archivo 2D, sino que necesito sacar eso de acá directamente. Entonces, simplemente se van aquí a donde dice estructura de alambre, le dicen curva en arista, ¿cierto? Selecciona, por ejemplo, la arista, esta otra, ¿cierto? Si eso es correcto, le dan a aceptar. Y entonces observen, si yo oculto el sólido que ya me trajo la geometría única y exclusivamente de esta parte, ¿sí? Entonces eso pues ofrece pues una ventaja grande porque si no tienes el archivo plano que viene del software de CAD, pues lo puedes seleccionar acá y te permite ganar mucho tiempo a la hora de, eh, digamos, de obtener las geometrías que son los límites, ¿cierto? Para las operaciones de torneado o fresado, ¿ok? Digamos que yo necesito obtener todo, ¿sí? Entonces, yo aquí pues puedo decir lo siguiente, estructura de alambre, curva en todas las aristas, selecciono todo el paquete, ¿cierto?
y aquí le digo aceptar. Entonces en ese momento él me saca todas las curvas y observen aquí cómo se duplicó esto, ¿sí? Si yo oculto el sólido, vea, me quedan solamente las estructuras y aquí puedo hacer un filtro, no un filtro, sino un chequeo de pronto de duplicadas. Miren, y aquí ya me dice que hay unas líneas y arcos que son las que yo había hecho en primera instancia, miren, que estaban replicadas. Si eso es correcto, ustedes le dan a aceptar, ¿cierto? Quedan marcadas y con la tecla borrar de su computador, le dan allí, le dan finalizar, no van a seleccionar nada porque ya están seleccionadas, ¿ok? Y luego vuelven y hacen el mismo estudio, duplicadas y ya todo está en cero. Recuerden que con esto ustedes también pueden proyectar, ¿cierto? Transformar, proyectar y aquí, digamos, le van a dar, digamos, a nivel cero y los van a mover todos. Entonces ahí ya queda. Y aquí pueden hacer un chequeo, ¿cierto? De duplicados. Mire, aquí hay 11 20 líneas, le dan a aceptar, le dan borrar, finalizar selección, clic derecho y aquí le dicen limpiar colores y pueden hacer nuevamente el análisis de duplicada y observen que ya está todo en cero, todo de una sola vez. ¿Ok? Listo. Digamos, eso por ese lado. Ya nosotros podemos cambiar las características de los elementos, ¿cierto? Con la tecla F4 él me reconoce que son entidades geométricas, por ejemplo, en este caso de un arco, ¿cierto? Donde yo podría modificar algo. Recordemos que este software no es paramétrico, entonces, pues, digamos, hay que traer muy bien elaborado el modelo para evitar modificaciones y cosas aquí de manera directa. Eh, Aquí está también la opción de capa, donde yo puedo cambiar la capa, pero aquí ya es mover la entidad de una capa a otra. No me permite, digamos, copiar como con la otra opción, ¿sí? Bueno, y si ustedes quieren cambiar el color, entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar todo el paquete, le doy F4, ¿cierto? Y aquí vienen, le dan la capa y digamos que sean, digamos, estas. Le dan a aceptar y le dicen aquí que lo propague. Le dan a aceptar. Entonces en ese momento miren que ya quedó propagado el color ahí y ya lo tendríamos listo para la siguiente fase. En el tema de las capas, finalmente para recordar, ¿cierto? Que pues cuando vayamos a hacer los procesos de torno, fresa, 2D o 3D, recomiendo que trabajemos con capas activas de la operación que se va a trabajar en ese momento, ¿sí? Eso nos permite ganar tiempo y evitar confusiones cuando tú tienes demasiadas entidades allí en el área gráfica, en la pantalla. Se deben crear operaciones, si es en el caso de torno, pues las operaciones típicas de cilindrado, reflectado, etcétera. Si son operaciones de fresado en 2D, pues ya saben ustedes, hay por ejemplo, operaciones de planeado, canteado, cajera, perforado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es básicamente. Espero que pues hasta aquí esta parte haya quedado muy clara. Y adicional a eso, se me olvidaba comentarles una cosita ya para terminar acá. Nosotros podemos cambiar los colores, por ejemplo, en este caso de las superficies. Entonces yo selecciono, le doy clic derecho del mouse y aquí dice cambiar lo que es el color de las superficies y aquí yo puedo ir cambiando, miren, para darle una tonalidad diferente, ¿sí? Por ejemplo. Listo. Entonces de esa manera es que se hace. Si quiero volverlo a cambiar, pues ya saben ustedes, seleccionan aquí todo el paquete, le dan F4, ¿cierto? Y aquí también por este lado lo podrían hacer, ¿no? Lo pagan y listo. Ok. Bueno, es eso básicamente. Entonces, tener en cuenta eso. Finalmente, tener en cuenta que aquí abajo aparecen unos planos de construcción, uno que se llama plano C, que es el plano de creación de la parte del cual se utilizó en el sistema de CAD.
otro que es el plano H, que es el plano de trabajo de la herramienta, y otro que se llama SCT, que es el plano de trabajo actual. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos programación ya en la parte de torno o fresa, pues tenemos que tener en cuenta cómo están orientados esos planos para que los resultados de la generación de trayectorias de herramienta nos den los resultados esperados. Bueno, muy bien, muchas gracias.